¿Cómo estás, Lisa? Un saludo a vos de la audiencia. Muy bien, muy bien. Queríamos por sobre todo, ya que estamos arrancando con este tema, ¿cómo tomás este guiño que hace el presidente Mario Abdo Benítez al prácticamente lanzar y apoyar tácitamente la candidatura de Hugo Velázquez como candidato a presidente de la República para el 2023? Bueno, yo creo que es prematuro hablar de candidaturas, más en un momento en que la pandemia todavía no pasó. Hay una crisis muy fuerte con este tema de los camioneros, educadores, sectores sociales que dejaron sus huellas en Asunción, ¿verdad? Ujú. Yo creo que también estamos en una etapa previa a elecciones municipales en la cual los partidos deberían ir unidos a la compulsa electoral, ¿verdad? Ujú. Con toda su dirigencia, y yo creo que apurar un poco la campaña no es adecuado, ¿verdad? Yo creo Ujú. que aparte me parece un distractor de los graves problemas nacionales que están ocurriendo. Así que te diría, es un principio, ¿verdad? Y ahora sí tiene lógica que Mario Aldo le apoya a Velázquez, a su vicepresidente, ¿verdad? Que a pesar de que lo de la candidatura de Velázquez es una candidatura, a mi modo de ver, es una candidatura increíble, ¿no? Una persona que ha estado implicada en un hecho como una acta bilateral de entrevista que Ujú. pueda sobrevivir, ¿no? Realmente lo que te demuestra que Paraguay es el cementerio de teorías, Que juegan con la así como memoria, ¿verdad? Ulises Quintana en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. En fin, pero como te repito, a mí me parece que el presidente tiene que tratar de más o menos darle un rumbo a su gobierno en estos 2 años que quedan, un gobierno muy desgastado por falta de liderazgo, por corrupción, Falta por vacunas. muchos hechos inadecuados, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿usted cree que se equivocan ellos a ya lanzar candidaturas? Y prácticamente esto es un efecto distractor, como lo decía, sostiene eso. Yo creo que ellos están tratando de tener un candidato fuerte para enfrentar al cartismo, ¿verdad? Tratar de mostrar fortaleza en torno a una candidatura a futuro. Es parte de una estrategia, Ujú. evidentemente, que ha sido elaborada. Y bueno, yo no sé, qué factores ellos están teniendo en cuenta para hacer esto. ¿Verdad que ya empezó hace 15, 21 días con este tema? Pero sin embargo apareció en una reunión donde lo pone a Carter en el centro de la escena. O sea, ¿qué Sí, clase de también. liderazgo lo que tiene Velázquez, quiere tener Velázquez si al final eh, en una reunión lo pone a la cabecera a Carter, A ¿verdad? Carter, Aparece claro. como, como un operador más del Ujú. cartismo, ¿verdad? No sé si es para negociar. Yo realmente no entiendo la estrategia, eh, pero alguna idea están elucubrando al respecto, Claro. estimo. Lo único que veo es que es inoportuno. A mí eso sí Ujú. categóricamente inoportuno a todas luces, eh, cuando que nos pueden resolver lo mínimo que es eh, la satisfacción de sectores sociales que están reclamando, ¿verdad? Un paro extorsivo que está generando desabastecimiento, que puede llevar a la quiebra de la industria avícola, Ujú. que provocó subida de precios generalizada Sí, en la los disparada. supermercados y comercios, ¿verdad? Hablar de esto. Se me parece un presidente politiquero, Ujú. siempre politiquero y operador político, y no está a nivel de estadista, ni mucho menos. Ujú. Ahora, esto obviamente perjudica las chances quizás que pueda tener el gobierno o lo ven como que pueden perder el poder, por eso se adelantan a las jugadas, incluso estamos a meses nada más de las elecciones municipales. De hecho, que las municipales siempre quieren ser como una especie de termómetro para las municipales, para las generales más adelante. Ese juego de, bueno, yo estoy con esta cantidad de gobernadores, en el caso de Hugo Velázquez, pero por el otro lado el cartismo también
busca despegarse del abdismo, pero cuando se trata de una campaña municipal, todos somos lista uno más o menos, lo que quieren decir con la imagen. Una imagen medio contradictoria, doctor. Sí, claro, por eso te digo, por un lado lanza candidaturas, les mienten y por otro lado aparece juntos, o sea, Sí. son, son imágenes, yo creo que de gente que está desesperada. Yo sé que en esta cúpula hay preocupación por los resultados electorales futuros, porque acá se está viendo la mala política que ha llevado adelante este gobierno, el gobierno anterior también, porque el gobierno anterior no está exento de esto. Claro. El desvío de la doctrina al Partido Colorado Social, la atención a los sectores más vulnerables, ya del gobierno de Cartes y este gobierno concentrado en mayor percepción de la corrupción, pues no vamos a olvidarnos del caso Messer, del Metrobús, Ujú. de la famosa denuncia de Coima que había hecho Trapania a ministros como Gustavo Leite y otros, ¿verdad? Ahora hay más casos de corrupción, más sonados, más visibles y más incluso denostados de la prensa cartista para tapar los vicios de lo anterior, ¿verdad? Pero yo creo que esto perjudica la chance del Partido Colorado, la falta de gestión adecuada a la pandemia, el blindaje que le dio el cartismo a la Cámara de Diputados ante 2 juicios políticos. Todo esto tiene un costo, aparte el haber prolongado de facto las elecciones a noviembre del 2022, el Partido Colorado quedándose en el poder y evitando la renovación y la legitimidad de nuevas autoridades del partido, puede generar efectos drásticos, así Ujú. como el haber pegado la imagen del hecho Horacio Carter. Claro. Entonces yo creo que acá hay muchas cosas que preocupan a esta cúpula. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que están haciendo es alimentando la fantasía de poder que tiene el Colorado, de poder seguir siguiendo el Ujú. Colorado medio, pero no le engañan a nadie, ¿verdad? Eso es lo Claro. que yo veo en esta coyuntura, ¿verdad? Ahora, ¿cree que el caso Oscar González Dar, esta condena ejemplar, realmente le podría afectar al Partido Colorado en estas municipales? En Luque, por ejemplo, una ciudad bastante, por decirlo, con mucho poder electoral de parte de González Dar. Bueno, evidentemente lo que está pasando con González Jaer afecta a Luque, un gran actor en Luque, está metido en el deporte también su hermano. Eh, Evidentemente que también está el hijo de González Jaer, que es candidato a concejal, y Sí. como creo que la condena no va hasta el fin de ejecutoria, va a seguir siendo, o sea, eso puede generar un efecto nefasto para la lista de concejales coloradas, así también como candidato a intendente. Y hay que ver porque ahí también funcionan sectores disidentes a González Daer Ujú. en la interna colorada, ¿verdad? Que son candidatos. Entonces hay que ver cómo se comporta esa ciudad, que es un caso testigo de que va a tener coletazo del impacto de la corrupción de cierta dirigencia colorada, que ahora se hace patente en la condena a González Daer, ¿verdad? Claro. Yo creo que ¿Cómo? es un caso, Ujú. es muy interesante tu pregunta, pero es muy difícil de contestarte Sí. hoy, ¿verdad? Todavía. Vamos a ver un poco, porque creo que hay que ver también cómo se articuló la oposición ahí, ¿verdad? Si Ujú. están unidos o no, si tienen candidatura. Tengo entendido que vuelve el candidato, el intendente de Sí. Sabría, ¿verdad? Así mismo. Entonces hay que ver también, por su momento también el señor Mesabría tuvo algunos cuestionamientos a su mandato, pero se retiró porque estaba enfermo, ¿verdad? Ujú. Así mismo fue. Pero hay que sopesar. Las elecciones locales tienen la peculiaridad de una evaluación muy particular, del sitio del perfil de los candidatos. Así que, Ujú. pero evidentemente lo de González va a impactar, eso sí. Senador, algunos correligionarios suyos hablaban de que, bueno, las responsabilidades son individuales, esto no va a afectar al Partido Colorado. ¿Por qué a veces sí son individuales y por qué a veces no? González Daer no es cualquier afiliado colorado. No, las responsabilidades son individuales en el tema penal, ¿verdad? En lo que refiere a los juicios que se les llevan, pero las consecuencias políticas son para la nucleación política, porque
Resulta que el Partido Colorado no le sanciona, no tiene mecanismo. Nosotros hemos propuesto, cuando se está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una comisión asesora que se había armado, habíamos propuesto que sean suspendidos con su afiliación todos aquellos que están procesados, ¿verdad? Porque si bien le favorece la presunción de inocencia, por eso todavía no son, que pueden ser expulsados, que sean suspendidos, que el partido dé señales de buscar un saneamiento moral, ¿verdad? Pero eso está muy lejos de la realidad y evidentemente que tiene que tener consecuencias. El partido que admite en su seno a gente muy vinculada a la corrupción, que tiene candidatos vinculados a la narcopolítica, Mauricio Quintana en Ciudad del Este y otros, es un partido que transmite eso a la sociedad. Claro. Hay que acordarse que la propaganda electoral de un partido busca la adhesión de la gente, y qué tipo de adhesión de la gente puede encontrar con este tipo de figuras, ¿verdad? Entonces, evidentemente que va a tener una consecuencia política esto para el Partido Colorado. Nuestro electorado está cada vez más crítico, cada vez más informado, cada vez menos fanático. Con toda la tecnología que existe, ¿verdad? Aunque yo creo que todavía hay una dosis muy importante de adhesión por el color, por la polca, por el maco, por la historia, de persecuciones y de diferencia entre colorados y liberales sobre todo, y también se mezcla el factor del saque zurdo, ese famoso, que va a venir la zurda y va a arrasar con todas las instituciones, cosas que yo no creo que suceda en Paraguay porque no veo una izquierda que esté dispuesta a eso, ni tampoco articulada, pero en fin, yo creo que eso va a influir en la consecuencia política, claro. Y por supuesto que un partido, hay que recordar que la corrupción hizo caer al Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Entonces, si el Imperio Romano cayó por la corrupción, ¿por qué no caería el Partido Colorado? Y esta campaña de NR nunca más explotó la falta de gestión, la corrupción, el desmadre institucional, y bueno, eso va a afectar. Así como yo siempre pongo ejemplos de que malas gestiones también de la oposición en diversos ámbitos pueden afectar a los candidatos opositores. O sea, obviamente negar eso es de necio. Ahora, responsabilidades penales y civiles son individuales, obviamente, porque no se le puede condenar a prisión a todo un partido político. Entonces eso uno puede tener juicio todo un partido político. Pero hay que ver cómo se desenvuelve el asunto, ¿eh? Yo por eso te digo, yo creo que estamos en una especie de tester, si se quiere llamar así, una especie de testeo de comportamiento de cara a todas estas inconductas y de gobierno. Doctor, ¿pesó e influenció la presencia de un diplomático sentado en el juicio de Óscar González Dar? Justamente hace unos minutos yo puse un tuit al respecto, ¿verdad? De exitosa marcada de cancha de representante del país a la Fiscalía y al Poder Judicial, ¿verdad? Claro que sí, hay que recordar que hay una primera tarjeta amarilla que fue el retiro de la visa a González Dar y su familia. Vamos a llamar en términos políticos para la gente. Totalmente. ¿Verdad? Una primera tarjeta amarilla, después vino una segunda tarjeta amarilla, si queremos llamarle, la ninguneada a la Fiscal General del Estado por parte de la Secretaria de Justicia de Estados Unidos, que estuvo de visita cuando que ella era antes mimada de la embajada, ¿verdad? Y los temas de agenda de la Secretaría eran vinculados a la Fiscalía, ¿verdad? Y esta tercera, última, que es la presencia de un funcionario de los Estados Unidos en el juicio, y nada más y nada menos que Sasa Quiñones tuvo que ir también, ¿verdad? Y qué casualidad, justo este señor González Dar había aparecido hace poco en un almuerzo con Cartes, casualmente en el teléfono de Tony Barrio, o no sé si fue tan casual o para demostrar que Cartes todavía la apoyaba a los agentes de justicia, ¿verdad? Cierto. Entonces tenemos nosotros que esta marcada de cancha, habrá influenciado, si bien no se dio la pena máxima que pidieron los fiscales, sin embargo, fue una pena ya importante, la que se le dio. ¿Le pareció que fue ejemplar esta condena? Es una condena que rompe, son condenas que rompen ese principio de pena mínima que se le da a los grandes manguruchos. A la gente que tiene peso político hay que recordar otros casos que se le dio pena mínima, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver esto,
Las señales, también los actores de justicia no son tontos, ¿verdad? Los jueces quieren tener una carrera, a lo mejor soñarán con ser ministro de la Corte alguna vez, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que después también de los últimos juicios que hubo con anterioridad, donde algunos jueces parecían más abogados defensores que otra cosa, de las críticas, pero sobre todo tuvo mucho que ver la señal que dio Estados Unidos de tener interés en que este caso tenga una condena y que esté libre de la presión política de un señor poderoso que ha inundado la política, los negocios, la prensa, que es Horacio Carter. Claro. Doctor, lo que siempre se dice, este tipo de hechos son casi reiterativos en el caso de González Dar, el buscar el blanqueo constante. Uno, el eventual salvataje que alguna vez quisieron hacerlo desde el Congreso, pero finalmente se dio su expulsión, su renuncia, su caída que ya vino en picada, ¿verdad? Y bueno, cómo finalmente termina su caso, porque hay muchas situaciones también que se dan. Incluso él ya había sido investigado recuerdo muy bien la publicación de Última Hora, por el caso de impuestos inmobiliarios, donde pagaba lo mínimo. Y bueno, cómo él sale salvado prácticamente de esa situación, pese a las evidencias. Se decía que incluso Yucio, entre comillas, lo había blanqueado en pocas palabras, pero hoy termina con un hecho sumamente grave, una condena a un político de peso. Y bueno, finalmente todo deriva, al final caen los manguruyuses, ¿usted cree, doctor? ¿O depende mucho de la circunstancia que exista para que esto pueda cumplirse? Bueno, evidentemente ahí es fundamental el trabajo de la Fiscalía, que la Fiscalía aporte pruebas. Por eso es que es grave cuando la Fiscalía juega brazos caídos con el caso Metrobús, Messer, aparentemente a veces publicaciones del caso Hugo Javier, ¿verdad? Sí. Dando tiempo a que se tengan, se le den los insumos, los muebles, etcétera, etcétera. Por eso es que es grave y es importante que la justicia funcione ya en la etapa, porque un juicio sin pruebas no va a llevar nunca a una condena. Claro. Entonces la Fiscalía General es clave y yo creo que van a haber más jueces valientes en la medida que vean que esos jueces valientes tienen una proyección, pero no podemos olvidar que la intervención en Paraguay sigue siendo una democracia tutelada. Nos guste o no nos guste, esto no es bueno admitir, pero hay que decirlo. Sí. Si no aparece un actor de Estados Unidos, de Brasil, en la escena, y hay que recordar la enmienda de 2017, se hubiera concretado esa enmienda. Por más crímenes de Rodríguez Quintana, por más... Sí. Porque ellos intervinieron en un momento clave, ¿cierto? Sí. Entonces hay que recordar que vino un subsecretario de Estado de los Estados Unidos a reunirse con Hugo Velázquez y no se trató la enmienda en la Cámara de Diputados, que Hugo Velázquez era presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, lo mismo pasa ahora. O sea, Paraguay sigue teniendo una democracia tutelada porque nuestro funcionamiento institucional es pésimo y porque tenemos una ciudadanía que todavía no se ha animado a asumir el rol de salir a las calles con fuerza, como sucede en otros países. ¿Verdad? Han salido mucho más ahora, ¿verdad? Antes de la enmienda, pero falta más antes de la pandemia y durante la pandemia incluso, pero todavía nosotros no tenemos una ciudadanía activa que haga sentir a un gobierno, a la justicia, lo mal que pueda actuar. Entonces, eso hace que tal vez tenga que haber señales de potencia extranjeras que son claves para Paraguay, para su progreso, para su gobierno, porque sin ayuda internacional Paraguay no puede ir adelante, aislado internacionalmente también, ¿verdad? Entonces yo creo que seguimos siendo una democracia tutelada, eso es categórico. Entonces, doctor, no nos queda otra que hacer lobby con gente del exterior para ver si es que conseguimos condenas ejemplares, porque evidentemente eso es lo que al final pesa. Mira, yo no te diría lobby, yo lo que creo es que hoy en un mundo globalizado se busca que nuestras democracias tengan un funcionamiento mínimo. Y un país poderoso como Estados Unidos y otro, Brasil también,
que buscan eso, ¿verdad? Entonces, y nuestros funcionarios no quieren estar fuera de buen comportamiento, entre comillas, con respecto a esos países. Entonces, es un poco de las dos cosas, ¿verdad? Comportarte bien para caerle bien al poderoso, y el poderoso quiere que funcione mejor tu democracia. Pero no debería ser así. Nosotros tendríamos que tener la fortaleza institucional que tienen países como Uruguay, por ejemplo, que no importa si está a la derecha, a la izquierda, no importa quién tenga poder, sino que importa que el funcionamiento institucional se dé. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar como país. Ahora tenemos que entender eso y sobre todo la ciudadanía. Mientras la ciudadanía no vote mejor, yo sé que la ciudadanía, yo no le hago de menos a la ciudadanía como otros sectores políticos, ni mucho menos. Vota por atendiendo también a su fanatismo, a su interés, a su puntero político de resolucionar los problemas, ¿verdad? Pero en la medida que nuestra ciudadanía entienda que ese no es el mejor actor, el mejor representante, que no cambie de manera de votar, no cambie de actores políticos, esos mismos actores van a seguir haciendo lo mismo. O sea, no hay una relación causa-consecuencia, ¿verdad? Actúas mal, te dejo fuera de los cargos. Actúas bien, te doy los cargos. Eso no hay. Actúas mal y siguen siendo electos. Por eso hablar de bloqueo es una gran posibilidad para la gente, para poder marcar al candidato de preferencia y conseguir que algunos por lo menos se vayan y entre gente mejor. Doctor, ¿cómo vio esta primera experiencia? Tener, ¿Cómo vio esta primera experiencia de implementación de la ley de desbloqueo en las internas? Y la primera experiencia, hay que entender que en la interna colorada, lo primero es que se computa por listas. O sea, el sistema de voto proporcional asigna escaños a las listas. Sí. Y las listas eran las listas de los dos grandes movimientos, porque los dos grandes movimientos son los que llenan las mesas. Así mismo. Porque en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, vos ganás o perdés votos conforme puedas controlar las mesas. Si no tenés controlada las mesas, te cargan, aunque la máquina ya no tiene una urna, ¿verdad? Los adversarios de los movimientos grandes llenan de votos de sus sectores. Entonces hay que entender eso, que así funcionó en el Partido Colorado. El Partido Liberal no hubo interna en Asunción y la gente desbloqueó, hizo avanzar, ¿verdad? Eso está teórico. Yo conozco gente que estaba en el 9 que pasó al 6 en la lista liberal, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y otro también, porque ahí el desbloqueo ya mostró su primer efecto. Y en la lista, en el Partido Colorado, se hizo la asignación por lista, y en los escaños otra vez ya hubo gente, por ejemplo, algunos desbloquearon que concejales que eran de la lista original de Brunetti, por ejemplo. El que se declaró independiente de Fiorotto no entró, pero la que pactó con el hecho entró, porque le protegieron su voto. Exactamente. Entonces, fíjate, el desbloqueo va a funcionar en la medida que también en los partidos haya más gente prestigiosa en las internas, en las respectivas listas fuertes, en los movimientos fuertes. Y eso no se dio tanto en el Partido Colorado, que hay gente nueva, pero hay gente vinculada a la vieja política, porque el ser joven y ser nuevo no implica precisamente ser mejor. Exactamente. Sino tener conducta, ¿verdad? Y muchos de los jóvenes que están suman lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta dónde. Por ejemplo, una persona que a mí me parece interesante, y no hay que estar haciendo campaña, que entró en la lista colorada, es la concejal Rosana Rolón, que estuvo en contra de este pago de impuestos cedidos a la empresa panameña, que yo creo que es inconstitucional, ¿verdad? En ese momento hizo Mario Ferreiro, ¿verdad? Yo creo que fue un error de Mario haber hecho eso, y ahí tuvo una oposición de Rosana Rolón, Orlando Fiorotto, que ya no fue electo ahora porque él casualmente se declaró independiente, no apoyó a ningún candidato a intendente colorado, entonces de su lista no le dieron el voto, pero sí Rosana estaba en lista de concejales, y la apoderada de eso, la abogada que llevó adelante fue Rosa Baqueta, que hoy es candidata también de otro sector que es cuando ciudadano. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que el desbloqueo va a funcionar, pero hay que entender también que las estructuras de los partidos van a aportar muchos votos para que entren los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces va, en la medida que los partidos tengan mejores candidatos,
el desbloqueo funcionará mejor, pero yo creo que es un avance definitivamente, sí, es un avance. Eso es categórico y se va a ver en la composición de las próximas concejalías en todo el país, sobre todo en Asunción. Vamos a ver nuevas figuras y algunas figuras interesantes, pero no todas las que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Van a haber algunas que van a sobrevivir. Porque Seguro. porque las estructuras que ellos han creado hacen que esos votos sean votos duros. Y esos votos duros van a ocupar los primeros escaños de su partido probablemente. Entonces, pero los votos del desbloqueo van a traer nuevos votos a nueva gente también. Por eso te digo, yo creo que el desbloqueo es un gran avance y la prueba más palpable de que van a haber cambios es que gente como Chato Apu, Velar y otros se han tirado en contra, ¿verdad? O sea, sí. Es una buena señal. Doctor, que esto va a funcionar. Doctor, ¿cómo ve? Ya hay algunas opiniones aisladas, por ejemplo, en el Senado empezaron a surgir apenas después de estas elecciones. Lilian Samaniego salió a decir, bueno, que a lo mejor es bueno que vean, analicen la posibilidad de que no haya desbloqueo en las generales, pero sí en las internas, porque hay una lucha muy encarnizada, decía, ya tanto en las generales, tanto en las internas como en las generales. Y van surgiendo así opiniones. ¿Usted cree que es necesario igualmente mantener hasta el final el sistema de desbloqueo? Yo creo que es muy saludable tener en las internas un primer sedazo, que ahí el elector, el afiliado pueda ya elegir a otra gente, y en las generales otra vez un segundo sedazo, ¿verdad? Un segundo desbloqueo, ¿verdad? Claro. Yo creo que es muy interesante. Lilian Samaniego encaró el punto de vista que hay menos mujeres. Pero yo lo que pasa es que yo creo que hay momentos también en que las líderes, las más representativas, las más combativas, las más interesantes sean electas. La discriminación positiva de una mujer cada 5 escaños fue importante para dar participación a la mujer en órganos políticos, los cuales no se le estaba dando lugar, ¿verdad? Pero también eso hizo que se pongan a mujeres relleno, entre comillas, o sea, mujeres que no tenían a veces el liderazgo, la presencia, la capacidad de llevar una agenda política interesante también para la mujer y la ciudadanía. Y la prueba más palpable, por ejemplo, Katia González, Rocío Vallejo, la misma Lilian y otros no entraron por cupo femenino. Claro. Entraron por liderazgo. Pero hay una sorpresa, doctor. Entonces esto lo que va a hacer es tener mejores mujeres líderes, incluso pueden tener más mujeres, porque no es que entran por el cupo nomás, sino entran porque el elector les vota. Doctor. Entonces hay que mirar toda la parte positiva de esto, ¿verdad? Que yo creo que a veces es bueno tener más calidad que cantidad de gente que no tiene calidad. Por supuesto. Porque te produce más que incluso, o sea, tener representantes, aunque sean pocas, que sean de calidad, te sirven mucho más que la cantidad, ¿verdad? Así mismo, por eso te digo, entonces, eso yo creo, ¿verdad? Yo veo que podemos tener otro tipo de gente, otro tipo de lideresas, y contestándote puntualmente lo que dice Lilian, es cierto, no entra cada 5 escaños una mujer, pero pueden entrar cada 5 escaños 3 mujeres, 4 mujeres también, si hay buena oferta electoral, y si la gente sabe votar los desbloqueando. O sea, se ponga en contexto la cosa, ¿verdad? Sí. El caso de Beto Velar sí es diferente, porque él opina porque tiene terror de no entrar después de haber puesto a su señora, a su suegro, a su cuñada, a toda la parentela nacional, ¿verdad? A su cuñado como juez. Sí. Entonces está cayendo un gran descrédito, ¿verdad? Y le ha surgido liderazgo importante en Caguazú como el de Mario Varela, que da su equipo, ¿verdad? Entonces son motivaciones diferentes las que tiene Beto de las que tiene Lilian. Claro. Porque hay que separar también las cosas. Cada uno de acuerdo a su situación, ¿verdad? Yo personalmente creo que hay un terror de la vieja dirigencia de bloqueo y van a tratar de instalar que esto es un fracaso. Totalmente. Van a tratar de instalar. Doctor, mire que incluso hay informes preliminares de la justicia electoral que podrían ser sorpresa en el sentido de que nos decía esta semana la directora de políticas que tenían una diferencia más o menos del 1% con respecto a las mujeres que se postularon en las internas de las elecciones municipales pasadas. O sea, creció
1% más de mujeres que ingresaron, que superaron las internas, a diferencia de otras elecciones, y con desbloqueo. O sea, podría desterrar incluso ese mito que tanto se habla de que menos mujeres podrían ingresar. Y bueno, ahí vos me estás contestando, ¿verdad? Con mayor fuerza todavía. ¿Verdad? Yo creo que, repito, yo creo que la discriminación positiva tuvo su momento, su tiempo. Ujú. Y ese momento ya, el objetivo ya se cumplió, ¿verdad? No digo con eso que no sea bueno que se incluya otra vez, pero como el desbloqueo vos elegís a quien querés, ya no cabe de todos los cupos. Claro. Entonces yo creo que todo tiene su tiempo y su momento, ¿verdad? Entonces yo personalmente creo que el desbloqueo le va a ayudar, pero también los partidos y movimientos tienen que poner candidatas atractivas, líderes capaces de generar cambios profundos, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que Totalmente. yo veo, ¿verdad? Tal vez pueda estar equivocado en mi apreciación, pero yo creo que en este momento ya necesitamos líderes, mujeres mucho más capaces, mucho más hábiles, por ejemplo, de instalar temas como la lucha contra la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, otros temas que son importantes para establecer la igualdad de los ciudadanos, que está ya en la Constitución a nivel legislativo. Doctor, por último, y te dejo. A ver, no te postulás para ningún cargo porque ahora hay vacancias para contralor, subcontralor, defensor, ministro de Cortes. No, ninguno llena tus No me expectativas. postulé a ningún cargo, no, estoy muy cómodo en mi estudio jurídico trabajando, pero vamos a ver más adelante si vuelvo a la política o si me presento a algún cargo Ujú. de esa envergadura. No, por el momento no, todavía creo que estoy en una etapa de producir mucho como abogado, como consultor, como docente, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante, no afirmo ni descarto como se dice. En cualquier momento podríamos tener alguna novedad entonces. Y sí, más adelante vamos a ver, hay mucha gente que quiere que vuelva a la Sí. política, que me pide, que me dice, gente que me dice que hay que volver como legislador, otros hasta hablan de candidatura presidencial, Ujú. vicepresidencial. Yo ¿Te agradezco ofrecieron, mucho doctor? realmente. No, y hablo a la gente que quieren, ¿verdad? Mm. Yo no, son expresiones de deseo, pero política no es fácil, Y no es que te no todavía decidís se por si el botella. pueblo quiere nomás también, ¿verdad? No, claro, no, lo que pasa es que hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Mm. Que uno, a mí me gusta mucho la política, yo soy un apasionado, de hecho hablo mucho de política, todo el día mis tweets, entrevistas, reuniones, etcétera, etcétera, pero no es solamente eso es lo que quiero decir, Sí. es evaluar una cantidad de cosas. Yo hace 8 años que dejé de estar en cargo, ¿verdad? Y yo no soy de esos que tiene su estudio jurídico funcionando y que trafica influencia desde ahí para su estudio jurídico. Yo Ujú. cierro mi actividad privada y cierro mi actividad privada cuando estoy en En cargo función. político. Sí. Perfecto. Entonces eso a veces implica por eso un cambio muy grande también en el Mm. sentido familiar. Uno cuando está en política deja a la familia, ¿verdad? Y eso tiene su costo también. Entonces hay muchas cosas que evaluar cuando uno va a volver a la política. Y yo siempre digo que todo eso va a pesar, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Y bueno, muchísimas Así es. gracias, senador, Muchas por gracias a vos, que contestarnos. Muy tengan una amable. buena noche, encantado de las Igualmente. órdenes. Feliz fin de Gracias. semana, hasta luego, Hasta gracias. luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno.